Hola mis panaderos, ¿cómo han estado? Bueno, hoy vamos a hablar de las harinas. ¿Por qué las harinas? Porque es uno de los ingredientes más importantes a la hora de hacer masas. Le hace panes, tortas, pasteles, etc. Empezando, la harina es la molienda fina de cualquier tipo de cereal, grano, legumbre, etc. Hoy nos vamos a ocupar únicamente del trigo. Y dependiendo de cada país, la nomenclatura de las harinas son completamente diferentes. En Alemania, en España, en Francia, en Canadá, en Estados Unidos, en Venezuela, en Chile, en todas partes, en Argentina, tienen diferentes nomenclaturas y por eso tendemos a confundirnos. Pero yo les voy a dar la solución. Vamos a ver cuáles son los diferentes tipos de harina y cuál es su correcto uso. Primero, ¿qué es lo que queremos hacer? Panes, galletas, tortas, pasteles, etc. Las harinas se clasifican de distintas maneras. Hay una clasificación por ceros, que significa mientras más ceros tenga, más débil es la harina. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene poca capacidad de absorción y tiene poca cantidad de gluten. Hay otro tipo de clasificación, que es la que se utiliza más en Europa, y es por la cantidad de gluten. Las llaman extra fuertes, fuertes, débiles. Entonces, ¿cómo saber cuál es la mejor harina que vamos a utilizar? Si yo voy a elaborar galletas, no necesito una harina de fuerza, más bien necesito una harina débil. Es decir, que tiene poca cantidad de gluten, ya que yo necesito una masa quebrada, yo necesito una masa poco elástica. Si yo quiero hacer bizcochos, necesito una harina que tenga un poquito más de fuerza que la de galletas. Pero yo puedo utilizar la de galletas eventualmente. Pero es conveniente que tenga un poquito más de gluten porque ahí sí yo necesito una esponjosidad y una estructura. Y si yo quiero elaborar pan, ahí sí necesito una harina de fuerza o con pocos ceros. ¿Por qué? Porque tiene mayor cantidad de gluten, tiene mayor capacidad de absorción de líquido y además yo necesito crear una red de gluten que me va a soportar la fermentación dentro de la masa, cosa que no logro con masas débiles. ¿Cómo sé yo cuando una harina es floja o no? Muy sencillo. Ustedes cuando vayan al supermercado se van a fijar en la tabla nutricional. ¿Por qué? Porque aquí me dice cada uno de los elementos que contiene mi harina por cada 100 gramos. ¿Y cuál es el que yo necesito saber? La proteína. Ustedes se van a donde dice proteína y mientras más alto es, más panificable, ¿ok? Si yo tengo una proteína de 7%, es una harina débil. Es una harina que la puedo utilizar para hojaldre, es una harina que puedo utilizar para galletas, para masas quebradas. Entre 8 y 10 es perfecto para bizcochos, para tortas, etc. Porque sí, yo necesito un gluten que me va a soportar una estructura y que me va a soportar una cantidad de ingredientes y una fermentación química. Y una harina que tiene 11% o más de proteína es panificable. ¿Por qué? Porque voy a tener la suficiente cantidad de gluten, de fuerza, para soportar la fermentación dentro del pan. Sencillo. Espero que con estos tips ustedes puedan resolver absolutamente todas las dudas en cuanto a la harina de trigo. Chao, chao. Nos vemos en la próxima. Bye, bye.